Ok, entonces, como les decía, hoy vamos a ver el tema 4, que es la ley, la política criminal y la pena. Soy su profesora Lidia Rodríguez y en este caso vamos a estar trabajando dentro del pensum de lo que es la asignatura Criminología 3. Para iniciar, conozcamos qué es una ley o cómo la entenderíamos. La vamos a entender como una regla o norma jurídica de carácter obligatorio. Esa es su característica principal, que es de carácter obligatorio. Es dictada por la autoridad competente de un territorio. ¿Qué elemento nos arroja esto? Bueno, no cualquiera puede hacer las leyes. Debe ser el órgano competente según determinado territorio. Por otro lado, tiene como fin un fin muy específico, que es permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular la conducta humana y lograr una convivencia armoniosa dentro de la sociedad. Entonces, si empezamos por allí, podemos observar que sí hay relación entre lo que es el derecho y las leyes y la criminología, porque de una u otra forma, ambos lo que buscan es regular esto que dice acá, las conductas humanas. Conductas humanas que nosotros como criminólogos entonces seríamos expertos, por lo menos en teoría, descifrándolas, entendiéndolas, interpretándolas, buscándole las causas, los por qué un hombre asesina, por qué un hombre es capaz de convertirse en violador, o por qué un hombre con un trabajo estable, bien remunerado, decide aceptar sobornos, por ejemplo, cuando está en el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra parte. Pero por otra parte también, y que abarca lo que es la conducta humana, está la ley que busca sancionar esas conductas que nosotros estamos intentando entender. Entonces allí vemos que sí hay mucha relación. Eh, por lo tanto, ambas lo que buscan es lograr una convivencia armoniosa dentro de la sociedad. Exactamente, tanto la criminología desde su punto de vista preventivo, como la ley y el derecho desde su punto de vista coercitivo o sancionativo, ambas lo que buscan es la convivencia, que todos podamos compartir este territorio o este planeta llamado Tierra de forma armoniosa. Son de carácter coercitivo. Esto significa que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Eh, entonces tenemos otro elemento dentro de lo que es la ley. Tiene unos aparatos o instrumentos o organismos que se encargan de hacerla cumplir, de exigir su cumplimiento. Estos serían pues los organismos de seguridad, a su vez viene todo el aparato de justicia penal, etcétera. Por eso muchas veces los individuos deben someterse a las leyes a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Eh, bueno, esto nos ha sucedido alguna vez a todos. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con una ley. Les voy a colocar un ejemplo ahí para que rompamos el hielo y se rían por allá. Acá en Venezuela tenemos una ley de violencia de género, ¿saben? Aquí se llama Ley para una vida libre de violencia, se llama acá. Ah, primero díganme, allá en México tienen ley específica para la violencia de género. Vamos a ver. ¿Cómo dijo, A maestra? ver, ¿a quién han metido preso? Que si en México existe una ley específica para sancionar lo que es los actos de violencia contra la mujer. Sí. Bueno, acá en Venezuela tiene un nombre súper largo, extremadamente largo. Se llama Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Todo eso es el nombre, todo eso es el nombre de la ley. Y muchos hombres acá en Venezuela
dicen que esa ley es muy injusta. Por eso este cuento viene a raíz de esto que les estoy diciendo. Algunos individuos, aún alegando o estando en contra de alguna ley por considerarla injusta, pues tienen que cumplirla porque fue aprobada por la mayoría. Esto sucede con esta ley acá, por ejemplo, porque entre sus sanciones establece que inmediatamente conocido un suceso de violencia contra una mujer, el hombre debe dictársele medida de alejamiento, es decir, se, se saca del hogar, se expulsa del hogar, eh, no puede acercarse, no puede acercarse ni a su mujer, pero tampoco a sus hijos, y a veces algunas mujeres pues exageran un poco o inventan y entonces y con este artículo de esta ley logran quedarse con la vivienda, porque después que el hombre sale, ellas pueden, estas medidas de alejamiento no tienen una fecha límite, sino que la mujer puede postergarlas y postergarlas y siguen vigentes mientras ella diga que eso sigue así, que ese acto de violencia sigue presente. Entonces, y no necesita testigos. O sea, son como artículos que le falta un sustento jurídico, es decir, le falta los testimonios, comprobar un tiempo perentorio, que esa medida de alejamiento tenga un tiempo de finalización. Entonces, por eso les digo, algunos hombres acá en Venezuela pues dicen que es una ley muy injusta, porque de un día para otro los pueden dejar sin hijos y sin vivienda y sin derecho ni siquiera a reclamar, si se quiere. Entonces, eso sucede con algunas leyes. Hay leyes a veces que son emitidas con respecto a impuestos, multas, etcétera, y las personas dicen, oye, pero eso está demasiado alto, vas a quebrar mi empresa, pero no pueden hacer más nada, o sea, más allá de quejarse y de, en caso tal que se organizaran, bueno, tal vez, pero más allá el individuo solo no puede hacer más nada, porque fue aprobado por una mayoría parlamentaria y por lo tanto se vuelve coercitiva, o sea, es de obligatorio cumplimiento y de paso puede recibir una sanción la persona que no la cumple. Si en algún momento tienen alguna pregunta, no duden en realizarla. Ok, entonces acá tenemos que hay unos tipos o clasificaciones de la ley. En primer lugar, el concepto de ley puede entenderse de dos maneras, como una ley natural, que es el conjunto de leyes que emanan de la naturaleza y que rigen todos los espacios de la creación. Son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, por lo que no responden a la voluntad de las personas. Acá les traigo un ejemplo, la ley de la gravedad. Es una ley de la física que todo lo que está suspendido, en algún momento, lo que está arriba, como dicen las canciones, en algún momento tiene que caer, porque la Tierra tiene un eje central que atrae todo hacia ese eje, entonces todo cae. Por eso es que nosotros los seres humanos caminamos bien pegados al piso y no flotamos. Cuando era niña yo me preguntaba, oye, pero los que viven por la parte de abajo del planeta, ¿por qué no se caen? Y los que están arriba, ¿por qué no flotan? No, porque todos estamos atraídos al centro de la Tierra y es una ley natural. Es invariable, no depende de la voluntad humana. Así como hay unas leyes naturales en el mundo, también hay otras leyes que son establecidas por las autoridades competentes de un territorio. Estas leyes se llaman leyes positivas. Están puestas, creadas, escritas por los seres humanos. Seres humanos que, como les decía, tienen una característica especial. Es decir, son los legisladores, los parlamentarios, fueron electos por voto secreto, popular, democrático, etc. Y deben ser cumplidas por todos los ciudadanos. Es otra de sus características principales. Las leyes naturales,
como fueron las primeras de las que hablamos, dice, son juicios enunciativos, cuyo fin estriba en mostrar las relaciones que en la naturaleza existen. Tomás Hobbes difiere entre razón y pasión como objetos de la ley natural. Acá básicamente lo que nos dicen es que las leyes naturales, las que son dictadas por la naturaleza, van más allá de lo que es la razón del ser humano, sino que van intrínseca con él. La naturaleza, por ejemplo, cada cierto tiempo se renueva, cada cierto tiempo ella necesita como acomodarse, ahí vienen los sismos, los tsunamis, las sacudidas, y esos son procesos naturales de la Tierra, que van, que no necesitan que un hombre, un ser humano, los dirija, o los coordine, o los establezca. Por el contrario de lo que son las leyes positivas, que sí son realizadas por seres humanos y que además tienen un orden. Esas leyes positivas que tienen un orden, ese orden dentro de las leyes positivas se llama la pirámide de Kelsen. No sé si ustedes la habían escuchado alguna vez. Vamos a ver. A ver, pregunto, ¿alguna vez habían escuchado sobre la pirámide de Kelsen? Yo no, maestra. Yo tampoco, profa, pero por lo regular, luego siempre, bueno, son representadas así como tipos de niveles. Ya ve que, bueno, hay varios tipos. ¿Alguien más? Yo tampoco, profa, no había escuchado de ella. Ok. Bueno, les comento entonces. La pirámide de Kelsen es la forma como se estructuran las leyes en un país, en todos los países. Esta pirámide es aplicada en todos los países, donde nos sirve para saber qué va primero, qué va después, o sea, esto una estructura, para saber, por ejemplo, que la primera o la ley más importante en un país es la Constitución, y que después de ella es que vienen todos los demás ordenamientos jurídicos. Por eso es que por allí dicen dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿Por qué? Porque todo debe estar enmarcado en ese instrumento jurídico llamado Constitución. Vamos a ver si. Ajá, estoy chequeando acá, dice Eduardo Vázquez no puede entrar porque no tiene señal. Y de Malí que llegó. Malí Fabio. Listo, Gemali, ya te noté. Y Oscar me responde mi pregunta, que no la conocí. Ok. A ver. La jerarquía u orden jurídico de las normas. Hans Kelsen fue un gran filósofo doctrinario de la justicia y de la política. Su pensar se basó en la concepción de cada ley como una norma, es decir, como un deber ser. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma en que éstas se relacionan es sobre la base de un principio de jerarquía. Es decir que, los sistemas legales siguen una jerarquía de poder. Mediante la pirámide de Kelsen podemos representar la jerarquía de nuestras normas mexicanas. Primeramente tenemos la Constitución como ley fundamental, porque es la base, como nace y cómo se formaliza nuestro Estado. Seguido tenemos las leyes federales y tratados internacionales. Después, las constituciones estatales.
luego leyes municipales, reglamentos municipales y por último las normas jurídicas individualizadas. De esta pirámide podemos observar dos cosas. Primero, la posición. Mientras más alto, más poder se tiene sobre los inferiores. De hecho, el artículo 133 constitucional nos dice, esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto quiere decir que ninguna ley inferior puede contradecir a la Constitución o a una ley superior. Por ejemplo, la Constitución de Sonora no puede contravenir a la Constitución Federal. La segunda cosa que podemos observar es cómo se van robusteciendo los escalones mediante van bajando la jerarquía. Esto se debe al número de normas jurídicas existentes. El escalón superior es muy pequeño, pues es la Constitución solo una, y el último escalón es muy robusto, debido a la gran cantidad de normas individuales existentes, como son los contratos, como son los testamentos, etc. De pirámide, para representar la jerarquía de las leyes sobre las que se asienta el cuadro normativo de nuestro país. A esto le conocemos como la pirámide de Kelsen. Dicha pirámide fue creada por el jurista Hans Kelsen, profesor de filosofía y político austriaco, nacido a finales del siglo XIX en Praga, diseñador de una nueva constitución en Viena, Austria, y nombrado miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austriaco, quien por el estallido de la Segunda Guerra Mundial emigró a Estados Unidos en 1940 gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller. Ahí tuvo participación como asesor gubernamental en asuntos jurisdiccionales relacionados con los juicios de Nuremberg. La pirámide de Kelsen se presenta de la siguiente forma. En la cima se encuentra la Constitución, como ley suprema y de la cual se genera todo el fundamento de validez de las demás normas creadas y por crear, la cual a su vez se divide en tres partes fundamentales: preámbulo, parte dogmática y parte orgánica. Por debajo de la misma se ubican las leyes federales, orgánicas y especiales, constituciones políticas estatales, leyes estatales, normas oficiales, etc. Siguiendo en el subnivel legal encontraremos las leyes locales, aquellas relacionadas con las facultades de los municipios. Y por último encontramos la base de la pirámide de Kelsen, otros reglamentos o disposiciones de carácter inferior, disposiciones de carácter legislativo, testamentos, contratos, resoluciones judiciales, etc. La pirámide también representa, de acuerdo al tamaño de cada parte de su estructura, aquella ley como suprema, como lo es la Constitución situada en la punta de la pirámide, por ser única, y hasta su base situamos normas generales que por su cantidad tan extensa aumenta el tamaño y por eso se representa en la parte más grande de la pirámide. Es muy importante mencionar que la primicia principal que conforma la pirámide de Kelsen consiste en que ninguna ley puede contradecir ni anteponerse a las normas situadas por encima de estas. Finalmente, cabe señalar que nuestra Constitución política hace referencia a la pirámide de Kelsen en su artículo 133, que a la letra dice: artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, Tu Abogado.
¿ok? Entonces quería que lo vieran allí para pues aclarar un poco más lo que es la organización de las leyes en un país. Como pudimos ver, entonces se organizan en una pirámide, de la cual la que está en la cima es la Constitución, y que por ser una sola, entonces es la punta, es más pequeñita. Abajo, al final de la base, vamos a encontrar todo lo que son disposiciones más de tipo individual, si se quiere, todas las sentencias para casos en específicos que emiten los tribunales, y por lo tanto son muchas, porque en un día los tribunales de la nación pueden emitir, no sé, 50 sentencias por poquito, o 200, o lo que tú quieras, pero son muchísimas. En cambio, la Constitución es una sola, y es una sola por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen la misma Constitución desde su fundación. Hay otros países de Latinoamérica que sí tienen como costumbre pues modificarla o agregarle artículos o modificar algunos artículos. Entonces, pero son mínimas las transformaciones en comparación de pues, la gran cantidad de sentencias que pueden conformar la base de la pirámide. Por eso lo vamos a ir viendo poquito a poco acá en las diapositivas. Déjenme revisar por acá, que creo que llegó alguien, ¿no? Joana del Carmen Zurita. Okay. Ramón. Me falta Eduardo. Ah, él es el que tiene problemas de sueño. Francisco llegó ahorita. Francisco Javier Torres. ¿Estás presente? Sí, maestra. No habías dicho nada, ¿viste? La profesora no es adivina. Aquí los que deben siempre estar preocupados por la asistencia son ustedes. Es que andaba en el baño, profa. Ajá, por acá me falta alguien que se llama Mariana Hernández y Eduardo Vázquez López, que serían las personas que están inasistentes el día de hoy. Dos personas. Ok, vámonos con... A ver, sí. Yo les pido que pues, presten la mayor atención a las clases porque no es porque sea mi clase, ni es porque pues, yo me dedico a bastante tiempo a prepararla con cariño para todos ustedes, no es por eso. En realidad es porque de ahí es que ustedes van a tener las herramientas para en un futuro muy cercano, porque eso pasa el tiempo súper rápido, ejercer. Y cuando se gradúen, muchachos, ahí ya les aseguro que ahí sí les va a dar mucha pena estar preguntando cosas que debieron haber preguntado cuando eran estudiantes. Porque cuando ya usted tiene un título de licenciado, las personas creen que ya tú deberías sabértelas todas. Y entonces usted, al ver eso, le va a dar pena preguntar. Entonces es mejor preguntar ahorita cuando uno es estudiante, ser curioso. A mí me gusta como es, a ver, Alfonso, porque él no le da pena, él me pregunta, él de una vez dice, maestra, ¿esto será algo así? Así fuimos el trimestre pasado, yo me acuerdo. Y así hay que ser, hay que preguntar, porque si el profesor está ahí es para aclarar dudas, pero si los muchachos tienen la mente por allá en otra cosa, no sé, trasnochados de la parranda o del trabajo o de la razón que sea, lo que sea, entonces no se logra lo que es el efecto de la educación, porque la educación es un trabajo entre dos. Yo doy un mensaje,
pero usted lo debe asociar. Esto es una clase de psicología muy bonita de que dice que usted en su mente ya tiene algunos libros, o sea, como casilleros de información, y su aprendizaje se da cuando lo nuevo, lo que le están diciendo en este momento, usted lo asocia a algo que tenía ya guardado. Vamos a imaginarnos, usted ya sabía que la forma que tiene una pirámide, porque de niño vio los libros sobre las pirámides de Egipto, vamos a suponer. Entonces, cuando yo le digo que hay una pirámide de las leyes, o una pirámide que se llama de Kelsen, como me decía la compañera hace ratito, profe, bueno, si dice que es una pirámide debe ser porque tiene algunos escalones. Exactamente, el cerebro funciona así, asocia una palabra con la otra y luego le agrega lo nuevo y entonces como que crea otro libro allá en su archivero mental. Entonces el día de hoy pues vamos a aprender estos pequeños detalles. Por ejemplo, que no se te olvide este artículo 133 de la Constitución, que dice precisamente que todas las leyes y los tratados y los reglamentos y toda disposición legal que salga en el país debe ir sometido o debe ir alineado con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo lo que va dentro de lo que es la legislación del país debe ir respetuoso de esta Constitución. Acá hay un ejemplo, dice, dentro de la Constitución y respetuoso de ella, nace o hay un tratado que se llama Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Estos son tratados internacionales, son tratados de mi país con otros países del mundo. Algunos países ponen este ítem que se llama tratados internacionales acá al mismo nivel de la Constitución. Otros lo tienen acá debajo, como México, pero nunca por encima, ¿me entiendes? Entonces acá tenemos el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, la Ley Federal del Trabajo, el decreto 1516 que reforma la Ley de Participación, el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el testamento. Sería como la jerarquía a nivel de lo que es ingresos, regulaciones comerciales y laborales. Pero este es solo un ejemplo para que vean que todo va como de mayor a menor, de la Constitución hasta un simple testamento hacia abajo, todo tiene un lugar o un posicionamiento en esta pirámide de las leyes. Hay unas características específicas de esta pirámide. Dice, cuanto más nos acercamos a la base, acá abajo, de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay mayor número de normas jurídicas. Así, entendemos que el escalón superior es muy pequeño, pues la Constitución solo es una. El escalón por debajo es más ancho porque hay más leyes que constituciones, y el siguiente es más ancho que el anterior, y así sucesivamente. Ya tenemos la Constitución, las leyes especiales, leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas y sentencias. Acá se las voy a colocar. La número 1, que sería la Constitución, es la ley suprema que determina y regula los derechos de la mujer y del hombre frente al Estado. En el número 2 tenemos los acuerdos suscritos entre dos o más naciones, que serían los tratados internacionales. En el número 3, la ley suprema que determina y regula los derechos de la mujer y del hombre frente al Estado. Estas son leyes federales, leyes de los estados en específico. La número 4, leyes ordinarias locales, leyes con vigencia en la entidad federativa donde fueron elaboradas. Y la número 5 serían los decretos, que son disposiciones del Poder Ejecutivo. Estas son a nivel presidencial. Tenemos también reglamentos, que son instrumentos jurídicos que aclaran algunos puntos que en la ley no estaban totalmente interpretados. Y normas jurídicas individualizadas que, como les decía, pueden ser las sentencias, un testamento, una jurisprudencia de algo que ocurrió entre dos partes. Es más individualizado. Es un problema que yo demandé a Pedro Pérez porque no me canceló mis honorarios de un año de trabajo,
Y entonces el tribunal emite una sentencia, y esa sentencia, si a ti te toca organizarla o saber dónde se ubica, está aquí en el último escalafón de la pirámide. Son los actos jurídicos de un número limitado de personas. Son 12. Ok, acá les coloqué el mapa, porque en otra sección anterior les preguntaba que si sabían la diferencia entre estado y municipalidad, lo cual es algo que uno aprende, muchachos, como en básica, pues, desde que es muy niño, desde que aprende cómo se organiza su país. Sin embargo, bueno, algunos no lo sabían y por eso decidí colocarlo acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos, pues vamos para acá, tenemos leyes federales, que sería una ley que es de competencia nacional, y tenemos unas leyes locales. Estas leyes locales regirían puro en Durango, o solo en Guerrero, o solo en Oaxaca, o solo en Tabasco. ¿Por qué? Porque en México hay esa potestad de que los estados puedan emitir sus propias leyes. Lo único que se les pide, como dice el 133 de la Constitución, es que no vaya en contradicción de nada de lo que está, de los principios establecidos en la Constitución. Entonces, es parte de lo que debemos conocer y manejar. Por ejemplo, el Código Penal, hay uno federal, que es de toda la nación, y tenemos uno estatal, allá en Tabasco. Entonces, a diferencia de otros países como acá en Venezuela, que el Código Penal es uno solo, es a nivel nacional y ya. En cambio, ustedes allá pues tienen que, como criminólogos, conocer lo que establece el Código Penal federal y el Código Penal de Tabasco. Es algo que necesitan manejar, conocer, para entender cómo se conciben los delitos en el lugar donde se va a ejercer. Entonces tenemos que las leyes tienen unas características específicas. Por ejemplo, está la generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase. Es decir, una ley es para que todos la cumplan. No es para que los blancos la cumplan y los negros no, o los indios sí, pero los blancos no. No, es general. No puede ser discriminatorio. Tiene una característica de obligatoriedad, es decir, que tiene un carácter imperativo, tiene que cumplirse obligatoriamente. Tiene una característica que se llama permanencia, se dictan con carácter indefinido permanente para un número indeterminado de casos y de hechos, y solo dejará de tener vigencia por su subrogación, por su derogación, debido a leyes posteriores. Es decir, si sale una ley nueva y ya existía una en esa materia, tiene que decir, esta ley derogará la ley existente a partir de la fecha tal. Tiene que tener fecha. Es abstracta e impersonal porque las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. La ignorancia de la ley, este principio es muy conocido a nivel mundial. El que tú ignores que existe una ley no es excusa para que tú la incumplas. Entonces nadie puede invocar el desconocimiento o ignorancia de la ley para dejar de cumplir. No se vale que tú que tú digas, yo no sabía y por eso hice eso y pues infringí una ley. No. Es irretroactiva, como norma general, regula los hechos que ocurren a partir de su publicación hacia el futuro, jamás hacia el pasado, salvo en ciertas excepciones. Les voy a explicar esta parte aquí desde el punto de vista del derecho penal. Es importante porque resulta que cuando, por ejemplo, usted fue sancionado por un homicidio, el Código Penal te daba 30 años de cárcel por un homicidio. Resulta que usted ya lleva como 15 años detenido y sale en vigencia un nuevo Código Penal. Y ese Código Penal dice que por homicidio lo máximo que se te pueden dar
de sanción son 20 años. Entonces, esa persona, como es una ley que le beneficia, puede pedir una revisión de su caso para solicitar la sanción sea modificada de acuerdo al nuevo Código Penal. Es porque es en beneficio del reo, indubio pro reo en latín. Si es en beneficio del reo, sí se puede solicitar. Ahora bien, si la ley cuando usted cometió el homicidio decía que eran 20 años y luego salió a 15 detenidos, y sale otra ley que dice que ahora van a ser 30, no puede aumentarle la pena porque ya usted está cumpliendo su pena en base a la menor cuantía y a la menor castigo. Ahora bien, vamos a entender ahora qué es un Estado. Un Estado es un orden social que tiene un propósito de existencia fundamental, que debe garantizar el desarrollo armónico y ordenado de una sociedad. Por lo tanto, su existencia como fines esenciales son el bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva. Un orden social. Quiero que me digan qué es para ustedes el Estado. El que no quiera hablar lo puede escribir. Esa es la pregunta. Vamos a ver cómo me la responden. ¿Pueden ir escribiendo allí? ¿Qué es para usted el Estado? Vamos a ver quién toma la palabra por allí. Yo, maestra, pues más o menos un territorio, lo considero como un territorio o que donde se habitan los seres humanos, vamos a ponerle, resumido. Ese a nivel geográfico, a nivel de espacio, ¿no? A nivel de país, si decimos el Maestra. Estado de México en cumplimiento de... Ajá. Yo digo que es que como Ajá. pues el Estado tiene diferentes características, ¿no? Pero podría ser que es aquel espacio geográfico en el que se rige por cierto tipo de cultura, cierto tipo de ley en una sociedad determinada, digámoslo así. No sé si más o menos. Ok, hay unos elementos que caracterizan el Estado. Va a tener territorio, va a tener población, va a tener una cultura y va a tener unas leyes. Entonces, ese conjunto de cosas, bien unidas, bien estructuradas, van a representar lo que es un Estado. Estado visto como nación, ¿no? Porque está la otra forma que es Estado como una subdivisión del país. O sea, no es lo mismo decir el Estado de Tabasco que decir yo soy representante de Estado de México. Entonces, ser representante de Estado, estamos hablando del país como nación. Y un país como nación, para que tenga esta característica, requiere de tener una población, un territorio, unas leyes y una cultura. Eso sería el Estado visto como un todo, un Estado moderno. Porque valga también la acotación que no siempre fue así. Anteriormente, el Estado en realidad no existía como un ente político o sociopolítico, sino que era parte simplemente de lo que decidiera o quisiera hacer la religión. En la Edad Media teníamos al señor feudal, el que era el que decidía qué se hacía, qué no se hacía, y teníamos un papa y así, eso era lo que gobernaba. Pero en realidad, en la actualidad, ya los estados son, si se quiere, más laicos.
Es decir, no tienen tanto apego al mundo de la iglesia, simplemente se hacen elecciones y allí se decide por voluntad de las personas que están quién es el que va a gobernar, quién es el que va a dirigir, y básicamente eso es lo que caracterizará a lo que es el Estado. Vamos a ver. Mariana, llegó Mariana. Listo, Mariana. Vamos a verlo acá. Les voy a colocar solo un pedacito de no lo voy a dejar completo porque para rendir el tiempo, pero quiero que veamos este tema del Estado. Es fundamental para un buen criminólogo que aprendan esto. Así como ya aprendimos la parte de las leyes que tienen una estructura y que una va por encima de la otra, eso, vamos a entender ahora el punto del Estado. Porque al final son tres conceptos lo que tenemos que aprender el día de hoy. Ley, Estado y la sanción penal, la política penal. Entonces, para el final, la parte más interesante es que hagamos un análisis de qué es lo que hay de relación entre estos tres conceptos. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes:
poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El Poder Judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros Estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder. Por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno
en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos. Ok, entonces de este video quería que vieran a esa compañera a la que me están reportando por el chat. No la tengo acá en mi lista, no sé, de repente Apenas me ha me tocado me muchas dijo. clases. ¿Cómo? Ok, ya le digo. Ya le digo. Apenas Yo me no la dijo. tengo yo creo que es porque nunca se ha integrado, no sé. Pero después que me escriba por correo, allí tienen o por el Classroom, lo que sea. Ok. Sí, ya le digo. Bueno, de dónde me estaba explicando. Entonces tenemos, el Estado tiene unos elementos, aquí en el chat se los estoy registrando a medida que lo fueron mencionando en el video. Población, territorio, gobierno y soberanía. Otros dicen la cultura y las tradiciones son parte de lo que va a caracterizar un Estado, va a darle independencia a un Estado. Entonces, pero vimos que dentro de lo que es el tercer elemento, que es el gobierno, hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro del poder legislativo, que es el de hacer las leyes, está ese poder de sancionar coercitivamente las conductas. Entonces tenemos que un Estado o una nación tiene tres poderes. Dentro de esos poderes hay uno que es el poder legislativo. Y ese poder legislativo entonces va a ser el órgano encargado a nivel del país de generar las leyes. Leyes que a su vez tienen como finalidad buscar la sana convivencia pacífica entre los ciudadanos. Esa sana convivencia va a estar respaldada o precedida o acompañada de algo que se llama sanción penal. ¿Por qué? Si no hay sanción penal, es difícil controlar la conducta del ser humano en sociedad. Y aunque yo sé que nuestra asignatura se denomina así, Criminología 3, y que es todo lo que proponen los criminólogos críticos, los criminólogos de izquierda, con respecto a que la sanción penal no debería existir, porque simplemente es excluyente, porque castigas a los pobres, todo lo que hemos visto en las anteriores clases, el día de hoy es para reflexionar. O sea, si el Estado tiene esa conformación en poderes, tres poderes, y creó esa figura de lo que es la ley, y dentro de la ley la sanción penal, entonces sería posible mantener el orden en el Estado y la convivencia pacífica aun cuando no existiera sanción penal. Ahí esa es la reflexión de nuestro día de hoy. O sea, si yo como Estado no tengo leyes o no tengo sanción penal, igual pudiera mantener controlada a mi población. O sea, esa sería la principal reflexión allí. Entonces, el Estado, así con sus elementos y todo lo que vimos, cómo se organiza un país, vean, para que no se me pierdan ni se me distraigan, vamos a entender, ha Estado el día de hoy como un país, una nación, que tiene un gobierno, que tiene soberanía, que tiene un territorio, que tiene una población. Este Estado se va a administrar a través de algo que se llama política. Política es la ciencia y el arte de gobernar. Es se realiza o se lleva a cabo a través de un proceso complejo
de decisiones y de actores, es decir, están todos los representantes de instituciones, de organismos, de los poderes, cada uno de ellos toma decisiones a diario, firma documentos, diligencia cosas, delega actividades. Todo ese proceso, ese conjunto de acciones son planeadas, son bien planificadas y forman parte de lo que es la política. La política entonces es el método que vamos a utilizar para gobernar ese Estado. Porque está bien, yo tengo un aparato, yo tengo un equipo de sonido, ajá, es mío, pero yo sé que ese tiene un control y el control tiene hay que meterle unas baterías, unas pilas. Y la forma como yo decida qué botones voy a hundir, a presionar, es lo que va a hacer que ese aparato funcione. Si yo no sé o no tomo la decisión de darle el on, para que entiendas, no va a arrancar, no va a hacer ninguna otra función. También para que adelante, para que atrase, para que abra, para que cierre, todo eso dentro de un Estado sería lo que es la política, la forma como yo voy tomando decisiones desde mis diversas instituciones para decidir la vida de la población que está allí en ese Estado, ¿sí? Lo que quiero es que vean cómo se relacionan todos estos conceptos. Entonces, la política va a ser la forma o la ciencia y el arte de gobernar el Estado. Les traje acá otro concepto de políticas públicas, que son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública a los fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Entonces tenemos, ¿cuál es la intención de la política? Siempre va a ser, o debería ser la principal, satisfacer las necesidades de una sociedad. Muy por el contrario de lo que sucede en la realidad, que los políticos creen que en realidad llegan a un puesto solo para llenarse los bolsillos y comprarse el carro del año y vivir cómodos. No, ellos están allí para satisfacer las necesidades de una sociedad, y es otro de los elementos que critican los criminólogos de izquierda, porque dicen que en realidad la política está tan desviada de su fin principal que muchos ya olvidaron que están allí para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y yo a veces, cuando voy a hacer algún trámite, ¿no?, en un organismo público, sobre todo cuando estaba más pequeña y era ya en mi estado natal, acompañaba a mi mamá a hacer alguna diligencia en la alcaldía. Me dicen que en México es la coordinación municipal, el palacio municipal, algo así. Bueno, y cuando íbamos para allá, y yo veía cómo llegaba el alcalde o las autoridades que trabajaban allí y pasaban corriendo, se metían a su oficina con aire acondicionado, y todos nosotros que éramos del pueblo ahí haciendo una cola en la calle desde la madrugada, y él llegaba, se encerraba allá, y a veces salían a avisar, no, que hoy no se va a atender a nadie porque el alcalde tiene muchas reuniones. Entonces yo decía, bueno, pero a esas personas las pagan los impuestos de los que están aquí llevando sol. Aparte, su deber es atender a estas personas, a estas necesidades, y ni siquiera lo hacen. Entonces, ¿para qué existen tantas instituciones que al final no resuelven nada? Y bueno, esto es parte de lo que también piensan los criminólogos de izquierda. Sin embargo, por eso es que en las primeras clases les dije que a veces es un pensamiento utópico. Utópico es difícil de realizar o de que se cumpla. El pensar que pudiésemos vivir sin políticos, ¿no? Es difícil porque todos los seres humanos puestos en un solo sitio y sin alguien que dirija, se comen vivos, se matan, se asesinan. Entonces allí sería muy complicado poder tener un control de la sociedad. Entonces, solamente comento los dos puntos de vista para que ustedes pues decidan
qué tan necesario pudiera ser la existencia de los políticos, ¿no? Hay otro concepto de políticas públicas que dice que se trata de un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. ¿Cuál es la finalidad de las políticas públicas? Bueno, entre varias, las principales que tenemos acá sería resolver los problemas públicos, solucionar problemas sociales y satisfacer las necesidades de la población. Por lo tanto, este poder que se le da a los políticos, a los dirigentes del Estado, serían otorgados con la finalidad de modificar cualquier situación que esté siendo percibida por la comunidad como insatisfactoria o problemática. Donde hay una insatisfacción del pueblo o una necesidad o un problema, allí debería llegar la política pública, es decir, los políticos. El diseño del Estado debe ser tan perfecto que debería estar siempre monitoreando dónde es que están los mayores problemas de la sociedad para llegar y resolverlo con las instituciones que se han creado para ello. La diferencia entre un buen gobierno y un gobierno común radica en la capacidad de acción desarrollada frente a una demanda social. Así, por ejemplo, indica que el primero, es decir, un buen gobierno, tiende a anticiparse a una demanda. O sea, no, el gobierno, el que es buen gobierno, llega al lugar del problema antes de que haya protestas o manifestaciones más graves de la comunidad por la inconformidad. Y el otro, un gobierno común, por lo general espera a que aparezcan las demandas. Es ese gobierno que va a poner pañitos calientes o que no se mueve a menos que haya un movimiento social, una protesta, etcétera. Entonces tenemos que hay dos formas de gobernar, con un buen gobierno o con un gobierno común. Es necesario, por acá tenemos, diferenciar entre lo que son las necesidades sociales de los problemas públicos. Por ejemplo, vamos a entender que problemas públicos son todas aquellas dificultades u obstáculos que el Estado debe subsanar para que la sociedad logre satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, la seguridad, la educación y la salud son necesidades sociales, seguridad, educación y salud, que deben satisfacerse, mientras que las deficiencias en el ámbito de prevención policial, deficiencias en las escuelas y en los hospitales son problemas públicos. Una necesidad social, jóvenes, es parte de lo que hablaba Abraham Maslow, que el ser humano tiene unas necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de crecimiento laboral, y la última, la lástima, que es la autorrealización. Son necesidades sociales. Pero esas necesidades sociales no se van a satisfacer mientras existan problemas sociales. Es decir, ¿cómo satisfago yo la necesidad social de salud si tengo un problema con los ambulatorios y los hospitales de mi región que no funcionan? Entonces, un problema social que no esté resuelto va a impedir satisfacer las necesidades sociales de las personas. Y por acá tenemos el último concepto del día de hoy que hemos trabajado ya, lo que es la ley, lo que es la política y lo que es el Estado. Entonces ahora vamos con la pena. ¿Qué es la pena? La vamos a entender como el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito. Como les decía, el Estado tiene que buscar una forma de controlar a esa población que se desborda con cualquier noticia, con cualquier evento social o simplemente con cualquier
problema o necesidad, al sentir que sus necesidades sociales no están satisfechas. De hecho, los criminólogos críticos, recuerden que vimos en la primera clase, se mueven en base a decir que el delincuente no es un ogro, no es una cosa extraña, como decía Lombroso, un criminal nato, sino que en realidad es simplemente algo que son acciones que surgen producto de la misma sociedad que lo excluyó, que le priva de poder obtener una autorrealización, y como es la sociedad la que lo genera, es la sociedad la que debería reintegrarlo, más no sancionarlo. Entonces, por eso es que empieza ahí el debate. Yo sé que de repente este es un tema muy filosófico, o que les puede parecer algo complicado, pero no lo es en realidad, y lo estoy intentando desglosar poquito a poco para que ustedes pues puedan hacer sus propios juicios, ¿no? ¿Es buena o no es buena la pena? ¿Es justa o no es justa la pena? Porque en realidad existe para controlar la conducta, pero esa conducta, ¿por qué se alza? ¿Por qué se subleva? Bueno, tal vez por las mismas injusticias, también hablábamos de injusticias que ocurren dentro de la sociedad. Entonces, diríamos que el fundamento de la pena no es otro que la necesidad de contar con un medio de represión imprescindible en orden al correcto mantenimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia de las personas en una comunidad. Entonces, podemos ver cómo para algunos teóricos la pena es imprescindible, porque sería la única forma de mantener la convivencia en la sociedad, pero para otros la pena es innecesario, que solo genera más dolor. Si recuerdan que lo vimos, creo que fue en la primera o segunda clase, que decía que simplemente crea más injusticia, crea etiquetamiento, crea aislamiento y segregación, porque todo el que cae en la cárcel no se regenera ni se reinserta, sino que se empeora la situación, se especializa en materia de delito. A ver acá. Hay unas características de la pena, o sea, para desglosarla y para entenderla como concepto. Entonces se pueden extraer como caracteres de la pena los siguientes, son las características. Es una actividad física, en el sentido de que para llevarla a efecto es preciso desarrollar actos de compulsión y coerción, así como desarrollar actos procedimentales y administrativos. Ok, vamos a explicar este primer punto. Es una actividad física porque la pena es una actividad física porque inicia con vamos a suponer que sea flagrancia o denuncia, o sea, detuvieron al delincuente en pleno acto o alguien fue y lo denunció para que lo fueran a buscar, pero de cualquiera de las dos maneras inicia con un acto administrativo, un procedimiento administrativo donde se levanta un acta, se escriben en unas hojas blancas, se registra lo que la víctima está declarando o lo que los testigos vieron, depende de cómo inició el caso. Pero ya el hecho de mover un aparataje, una persona, a que se siente en una computadora, empezar a registrar, ya eso la califica como una actividad física. Después el hecho de que los funcionarios se trasladen hasta donde está el imputado y le coloquen las esposas y lo metan en la patrulla, bueno, todo eso son actividades físicas. También la pena es una actividad jurídica, en el sentido de que se impone mediante un proceso y con arreglo a causas y normas absolutamente predeterminadas. Es decir, hay unas leyes, que eran las que veíamos al principio en la pirámide, que son las que van a regular todo el proceso de sanción de lo que haya ocurrido. Es un acto proporcionado, pues no puede existir un desajuste entre el mal causado por el delito y el mal que el delincuente recibe como castigo. Siempre se intenta decir esto, que
que, que la sanción penal no debe ser mayor a lo que el delincuente causó. Allí dirían los teóricos de izquierda, ok, pero estás viendo solo al delincuente, ¿no? No miras hacia la víctima. ¿Qué tal si también miramos qué sanción consideraría la víctima como justa para aplicarle a ese delincuente? Por allí iría el análisis del criminólogo de izquierda. Es una actividad limitada en el sentido de que no puede contener privaciones o restricciones que no estén expresamente señaladas en el fallo. Es decir, si en la sanción penal, en la sentencia, está que son 15 años de prisión, y más nada, se le excluye de la libertad ciudadana, pero eso no incluye tratos crueles, inhumanos, degradantes, baños con hielo a las 4 de la mañana o palizas en las noches, nada de eso. No se puede, o sea, la sanción está limitada a lo que establezca la ley. Más allá de la ley puede convertirse en una violación de derechos humanos por parte de los funcionarios que le estén aplicando. Hay otras características por acá que dice, toda pena consiste en infligir un mal, que es lo que critican criminólogos de izquierda. O sea, en realidad esa persona hizo un daño, hizo un mal a la sociedad, a una persona, etcétera. Pero yo como Estado lo que le estoy aplicando es lo mismo, más mal. Estaríamos como aplicando la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y lo cierto es que desde una perspectiva puramente material, la pena es una privación de bienes. También otros la ven como una privación de bienes, de bienes jurídicos. Por ejemplo, el bien jurídico a la libertad. Ese mal solo puede imponerse como consecuencia de una infracción a la ley a la persona responsable de la misma. Es así porque expresa una reprobación o reproche ante la violación de la norma y se inflige precisamente como castigo a su autor. Por último, la pena ha de ser administrada por las autoridades establecidas, el efecto de la ley y mediante el procedimiento legalmente establecido. ¿Qué quiere decir esto? Solo las autoridades competentes pueden aplicar una pena. No está bien ni está correcto eso del linchamiento por parte de la comunidad, que la comunidad misma se uniforme y compre armas y cree grupos paralelos a las policías. Nada de eso es bueno. Estas acciones siempre terminan con un final muy fatídico, muy feo. Por eso es que existe un Estado, existen unas autoridades y existe una organización dentro de la sociedad con la finalidad de que no hayan desvíos en la aplicación de la ley, que solamente la apliquen los funcionarios autorizados para eso. Entonces tenemos acá que yo quiero generar una conclusión, pero es una conclusión que quiero que la generemos entre todos. Vamos a ver si logro. Estoy abriendo acá la pizarra.
Profa, Ujú. disculpe, ¿quiere que escribamos algo ahí en el Jam? Digo, porque es que pide un acceso. A mí no me abre de plano. Sí, no. Ajá, no, no lo voy a hacer por ahí, es muy lento, es muy engorroso, ¿sabes? Decía que si quería, había que compartirlo con cada uno, es muy engorroso. Voy a hacerlo normal en PowerPoint, ya lo van a ver. Ahí ven mi PowerPoint, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Están Sí se viendo el ve. PowerPoint ahí? Sí. Ok, Sí, profa. ok. Entonces, simplemente voy a ir escribiendo acá y ustedes van observándolo y pues me van dando sus ideas, ¿no? Porque ya lo vamos a ir a hacer. La otra opción es un poco lenta. Ajá. Entonces, tenemos por acá, hoy vimos lo que es la ley. ¿Ok? También vimos otro concepto que es la política. Y tenemos por acá el Estado. El Estado, la política. Y algo que es el objetivo de esta materia, entenderlo, que es la sanción penal o la pena. Creo que me lo entienden igual si digo sanción penal o si digo pena. Sí saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, vamos a colocar Estado, política, ley y pena. Entonces, la intención de hoy es que todos entendamos por qué existen todos estos elementos que dan. A ver, alguien que me diga qué relación hay entre estos 4 elementos. Algún aporte, lo que se les ocurra, vamos a ver. ¿Qué se les viene a la mente aquí a lo que vean estos 4 elementos? Y vamos a suponer que es el examen de ingreso a la universidad, vamos a ver. Yo, maestra. Ajá. Ambas, o sea, bueno, las 4 se aplican en un cierto territorio y a cierta sociedad, a cierto conjunto de a personas. No se pueden aplicar a otra, por ejemplo, a animales o a plantas. Tiene que ser a personas, a una sociedad, pues. Ajá, esa sería la primera, ajá. Se aplican a las personas. Con la intención de que, a ver, ¿quién o tú mismo? Con la intención de que De seguir la ley, de poder aplicarla de manera De adecuada. regular. de mantener. De regular. Ajá, ¿de regular qué? De regular comportamientos, actitudes. La conducta humana, ¿verdad? Ajá. La conducta humana. Existen con la finalidad de regular la conducta humana. Se aplican a las personas en determinada sociedad, es decir, Maestra, en un espacio geográfico determinado. Ajá. también buscan como que un bien común, como que el bien común de una sociedad. Ajá. Que todo esté, satisfacer las necesidades sociales serían, ¿verdad? Ajá, ajá. De esa sociedad.
buscan bien común. A ver, los caballeros están calladitos. Bien común. Buscan. Existen para satisfacer necesidades. ¿Okay? Se aplican a las personas en determinada sociedad, buscan regular la conducta humana, buscan un bien común, existen para satisfacer necesidades. ¿Qué más? Otra idea por allí, a ver. Se deben aplicar de forma imparcial, es decir, para todos los habitantes de una sociedad. No puede ser que una ley o una política o una sanción penal sea excluyente, que se diga, no, esta ley es para los del norte y esta otra ley va a ser para los que vivan en el sur de un mismo país. No, es imparcial. Se debe aplicar así, de forma imparcial, sin discriminación. ¿Okay? ¿Qué otra idea por allí? Creo que son obligatorias, ¿no? Bueno, son obligatorias. Todas son obligatorias, de obligatorio cumplimiento. Uh-huh. A ver, por acá tengo un comentario que el Estado busca que las políticas públicas, un instrumento para tomar decisiones de modo racional sobre temas de gran envergadura. La política busca el bien y los recursos necesarios para el país y el Estado. Ok, de aquí vamos a tomar la frasecita esta, de que se utilizan para tomar decisiones de modo racional. Racional, jóvenes, se refiere a que son decisiones muy pensadas, que no son improvisadas. Si fueran improvisadas, pues simplemente no se pudiera decir que es una política pública seria, sino que simplemente es un payasito ahí que pusimos en el poder y que ni siquiera sabe qué está haciendo con las riendas del país. Entonces, pero cuando vemos que es una política pública pensada, o una ley, o una sanción bien pensada, bien calculada, decimos que es una decisión tomada de modo racional, es decir, se aplicó la razón para poderla tomar, para poder decidir. Acá tenemos. Yo lo organizaría así, si fuera un ejercicio que me pone la profe y me dice, ordéneme estos elementos y dígame cómo los estructurarías tú. Entonces yo diría, así, vamos a ver. Aunque este debería ser el reto para dejarles durante toda la semana. Tengo acá un estado. Primero el estado, que sería el país, entendido como el país, entiéndase bien. Ajá. El estado tiene una política gubernamental, es decir, él tiene un modelo de gobierno. Además, ese modelo de gobierno cuenta con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo hace leyes para controlar la población. Y dentro de esas leyes, sobre todo en las leyes que se refieren a delitos y desviaciones, que es la que más nos interesa a nosotros, existe algo que se llama la pena. La pena existe para, precisamente,
acá lo tenemos, regular la conducta humana en determinadas sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos estos 4 elementos, jóvenes, son de necesario, pero indispensable, diría yo. Conocimiento de lo que son los criminólogos, nosotros. Si no entendemos bien cómo se estructura todo esto, entonces no vamos a entender en realidad cómo prevenir un delito, por qué, o sea, cómo se administra un Estado. Ni siquiera voy a entender que lo que pasa es que el Estado es un ente abstracto, pero en realidad es lo que nos da figura como nación. Mi nación existe porque tiene población, porque tiene un territorio, tiene unas leyes y tiene una soberanía, es decir, es reconocida internacionalmente. Imagínense que ahora con el problema de Afganistán, que los países del mundo decidan, bueno, no, entonces como allá hay puros rebeldes y eso, entonces ya no lo vamos a reconocer como un Estado, como una nación, sino que simplemente es un lugar sin ley, que no tiene presidente ni tiene un gobierno legítimo. ¿Qué sucede cuando esto pasa? A modo de cultura general. Bueno, cualquier otro país puede declararle una invasión a su territorio, puede declararle la guerra. ¿Por qué? Porque no está, es como que usted duerma con las puertas abiertas de su casa. Cualquier delincuente que vaya a pasar por ahí se puede meter, se puede llevar las plantas que usted tiene en el bosque, porque dice que ahí no hay, no estaba cerrado su sendero, no estaba bien demarcado su territorio. Por eso es que es tan importante conocer estos conceptos: Estado, política, ley y pena. Saber que el Estado tiene sus elementos característicos, sus poderes. En algunos países en la mayoría son 3, son los 3 básicos: ejecutivo, legislativo y judicial. En otros, por ejemplo, acá en Venezuela tenemos 5 poderes, son más. Pero al final, pues, los fundamentales son estos 3. La política, que es la forma como ese Estado se va a administrar, la forma como se van a tomar decisiones, cómo se va a decidir, sí, las decisiones que vamos a tomar, cómo voy a buscar cuál va a ser mi manera de solventar los problemas y necesidades sociales. Y también tenemos que para lograr esa sana convivencia, pacífica convivencia, dentro de mi estado, dentro de mi territorio, yo voy a crear leyes. Leyes que a su vez, como vimos hoy, tienen una estructura. Es decir, no es que cualquier ley va a ir por encima de la Constitución, por ejemplo, no. Porque hay un principio, principio jurídico que se llama pirámide de Kelsen, que está el principio de la supremacía, y va la Constitución arriba, y de ahí para abajo es que vienen los demás reglamentos, decretos, etc. Ok, ahí viene la ley. Después viene la pena. La pena con la finalidad ya de cuando hubo ciudadanos que no tuvieron miedo a la ley, no la respetaron, no cumplieron con los lineamientos que este Estado emitió para todos sus habitantes como obligatorio. Entonces ya viene una pena, una sanción penal para decirte: oye, tú vives en mi territorio, soy yo el país. Como imagínense que el país tuviera una persona física y dice: tú vives en mi territorio, tú tienes que respetar mis leyes y vivir en sana convivencia con tus vecinos, con tus compañeros, para poder mantenerte acá. Si tú no lo haces, entonces yo tengo una herramienta para obligarte, que es la pena, la sanción penal. Esa sanción penal, como leíamos allí, va a tener una característica que es privar de algún bien jurídico a la persona que no cumple. Por lo general, el bien jurídico que se priva es el de la libertad. Se le quita la libertad de tránsito, libertad de desplazamiento por cualquier lado, porque va a estar detenido
tras los muros, tras las rejas de una prisión. Es la forma como un Estado, jóvenes, dirige a su población y busca mantener el control, ¿sí? Esa sería la última característica acá. Lo que busca es mantener el control social, control de la sociedad. Y ahora les hago una pregunta, a ver, atentos, quiero que todos me la respondan ya para concluir con este interesante cúmulo de conocimientos del día de hoy. Vamos a ver cómo me la responden. Pueden responder en voz o escrito. Vamos a ver si ha llegado otro mensaje por acá. No, nadie más ahí. Acá tenemos todos estos elementos que hemos visto el día de hoy, el Estado, la política, la ley y la pena, tienen estas características en común. Ajá. Ahora bien, atentos todos, pregunto. ¿Qué importancia tienen estos temas o conocer sobre estos temas para un criminólogo? ¿Por qué a un criminólogo le deben importar estos temas? Vamos a ver. ¿Por qué a Anaí, a Bella, a Blanca, a Carlos, a Cecia, a todos ustedes, por qué les tiene que importar estos temas? ¿Por qué tienen que saber de ellos? Vamos a ver. Adelante, Mariana. Pues porque todos los criminólogos vamos a actuar en un estado, bajo una política, y tenemos que ver que se cumpla la ley o porque ocurrieron las cosas, pero no solo así, sino que en base a las leyes. Exactamente, muy bien. Felicitaciones. Vamos a ver, por acá hay otra persona, Bella. Ajá. Como mencionó mi compañera, profa, pues también siento que pues es importante que nosotros tengamos pues esos conocimientos, porque al momento de pues nosotros enfrentarnos o de, por ejemplo, tratar con pues una persona considerada, bueno, así le considero ahorita a la sociedad, delincuente, nosotros pues sepamos a ayudarlo, porque más que nada el trabajo del criminólogo no solo es, digamos, pues identificar los factores que conllevan a una persona a la delincuencia, sino también ayudarlo a prevenir pues el delito. Exactamente. Y si no tienes las herramientas, no conoces cómo se maneja el Estado, cómo se mueven las leyes, cuál es la política de tu país, pues va a ser difícil que tú puedas dar una opinión. Adelante, Cecia. Bueno, maestra, yo considero que es necesario conocer de todo esto porque el margen de acción de cada uno de estos conceptos siempre va a tener, siempre va a estar en acción a la sociedad, pues siempre va a tener relación con ello. Y si nosotros queremos desarrollar una correcta profesionalización, o sea, que queramos realmente aportar conocimiento a nuestra sociedad, pues es importante saberlo para poder generar a lo mejor políticas criminológicas, porque tal vez el que esas personas decidan no significa, o sea, que decidan sobre algo no significa que eso vaya a ser un beneficio para las personas que se consideran delincuentes, ¿no? Porque pues si aplican cierta pena que hace que el delincuente, que la persona que delinque, en vez de que deje de hacerlo, lo siga haciendo o lo denigre, pues en esa parte nosotros como criminólogos podemos, no sé, generar artículos, generar información que pueda apoyar a estos cuatro, bueno, a las personas a que deciden sobre esto, para que puedan obrar de una manera correcta, pues. Porque ellos obviamente no, tal vez no conocen de criminología como nosotros lo conocemos. Es como trabajar en equipo. Ellos saben de algo y nosotros también podemos orientarles para que tomen decisiones que sí puedan ser útiles y que prevengan pues las conductas delictivas.
Ok. Entonces acá estoy tomando nota de lo que me dijeron para que lo vean así gráficamente. Un criminólogo debe conocer estos conceptos para poder ayudar a diseñar una correcta política pública en materia de seguridad ciudadana y de esta manera lograr la disminución del delito, la reinserción social del delincuente, pues privado de libertad, y una mejor atención a la a lo que el criminólogo conozca de leyes, conozca. Yo no les pido que sean abogados, no, porque por algo fue que no elegimos la carrera de Derecho, de repente no nos gusta leer tantos artículos, pero sí deben saber cómo se estructuran las leyes en un país, cuál va por encima de cuál. Por ejemplo, como les decía, aprender que hay un código penal del país y hay otro código penal que especifica las sanciones para el estado de trabajo. Entonces, y así para cada uno de los estados de México. Entonces, esas son cosas básicas que todo criminólogo debe conocer cuál es el territorio de su país, las características de la población, conocer su idiosincrasia, conocer cuál es la política que está aplicándose hoy día. Vamos a ver si el próximo domingo les voy a tomar, hay una asignatura que estoy dando, es en otra sección, pero en esta cabe muy bien para explicar también dentro del temario cuál es el Plan Nacional de Desarrollo de México actualmente, está vigente 2019-2024, y qué establece en materia de seguridad ciudadana. De repente ustedes no lo han revisado, o algunos sí lo habrán revisado, no sé, pero es bueno que ustedes estén al tanto. Es un documento muy interesante que podemos revisar un momentico la clase que viene, para que conozcan esto, cómo es la política que está establecida en materia de seguridad para México hasta el 2024. Entonces, un criminólogo debe conocer esto, debe conocer su país, la política que se está aplicando, cómo se estructuran las leyes y para qué existen las penas y, por ejemplo, cosas básicas como saber cuál es la sanción penal más grande en su país, la más alta. Aquí, por ejemplo, en Venezuela la sanción penal más alta es 30 años, pero hay países como Estados Unidos que la sanción penal más alta es la pena de muerte. Entonces va a variar mucho. Son elementos que todo criminólogo, concluyendo acá con las frases de ustedes, debe conocer para poder diseñar una política pública correcta en materia de seguridad ciudadana. Y de esta manera lograr la disminución del delito, la reinserción social del delincuente y una mejor atención a la víctima. Por acá creo que me había llegado otro. Aparecieron los caballeros, mira. Por acá tenemos a Carlos que dice: para tener una buena estructura en base a estos conocimientos, para tener un buen trato con los delincuentes y las víctimas. Ok, ya las víctimas, ¿no? Excelente. Porque estudiamos a la sociedad y de ello derivan todos estos temas tan importantes, los cuales estudiamos como el comportamiento humano. Exactamente, vamos a agregarle esta parte del comportamiento humano. Nosotros, además de conocer las leyes y las políticas que estén aplicándose, tenemos un agregado, diría yo, que nos ayuda mucho más, que es que podemos o que estamos formándonos en materia de lo que son el comportamiento humano, y al aplicarle nuestros conocimientos sobre el comportamiento humano, mezclándolo con conocimientos sobre la ley, el Estado, las políticas, sería el profesional ideal para ayudar en el diseño de una política pública correcta. Entonces
se lo vamos a agregar aquí. Un criminólogo debe conocer estos conceptos para poder ayudar a diseñar una política pública correcta. De esta manera de hablar basándose en los conocimientos que posee sobre el comportamiento humano. Es en realidad un conjunto de conocimientos que no cualquier otro funcionario o cualquier otro profesional tiene, porque de repente el abogado conoce de leyes, el sociólogo de los procesos y sistemas sociales, por decirlo así, el politólogo sí sabe de cuestiones internacionales, de cómo se mueve el mundo y los convenios y los contratos, etcétera. Y así cada uno, pero un profesional que maneje también elementos de la conducta humana y a la vez sepa de leyes y a la vez sepa de políticas públicas, ese es el criminólogo. Y eso es lo que yo vivo como defendiendo en cualquier lugar a capa y espada, que las personas sepan que el personaje ideal o el profesional ideal para diseñar políticas públicas es un criminólogo, por eso, por su enfoque multidisciplinario, porque tenemos variedad o conjunto de conocimientos que no cualquier otro profesional tiene. ¿Algún otro aporte por acá? No veo ningún otro. Bueno, entonces acá tenemos lo que aprendimos hoy. Me parece muy bonita la clase, no sé a ustedes. Y esto fue todo. A ver, esto fue pues todo por hoy, muchachos. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. Ya hoy saben estos 4 elementos: el Estado, la política, la ley y la pena. Y pues el próximo domingo seguiremos aprendiendo algo más sobre estos 4 elementos. Recuerden que siempre en el turno 2 horas después de finalizar la clase por allí, tienen colgado en el Classroom la actividad o el ejercicio sencillo, que en realidad es sencillo, que van a realizar de la clase de hoy. Entonces los invito a estar pendientes del mismo, ¿sí? Nos vemos el próximo domingo. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, maestra, igualmente. La ve muy bien. Saludos, maestra. Gracias. Adiós, profe. Gracias. Maestra, Chao. maestra. Ajá, acá estoy, dime. Eduardo, llegaste, ya te vi. Sí, es que lo que pasa es que entré ya casi a la última hora porque no tenía yo internet, mira entonces lo que me vamos a conecté como